Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. El eco rítmico de las cintas blancas, al ser ajustadas en sus muñecas, era el único sonido en el simple cuarto de Iztapalapa, pero para Sofía Morales, de 17 años, era más fuerte que el bullicio de la Ciudad de México del lado de afuera. No era solo una competencia lo que se avecinaba, sino el clímax de una vida de obstáculos y sacrificios. Las Olimpiadas no eran un sueño personal, sino una promesa a su amado, abuelo que ya no estaba allí. Cada nudo en la cinta parecía cargar el peso de una familia entera, una historia forjada con noches sin dormir y dolorosas lesiones. En ese instante, el olor a tortillas recién hechas se mezclaba con el agridulce aroma de la ansiedad y la esperanza. El mundo exterior podía seguir su curso, pero para Sofía, su universo se había reducido a esa promesa. El mes que cambiaría su vida comenzaba oficialmente allí, en el silencio pesado que precede a los grandes eventos. La convocatoria para la final olímpica de suelo ya estaba confirmada, pero junto con la alegría venía la presión de cargar sobre sus hombros no solo el sueño de una adolescente, sino el de una familia entera. Su madre, empleada doméstica, y su hermano mayor, que había dejado los estudios para ayudar con los gastos, habían sacrificado mucho para que Sofía tuviera la oportunidad de entrenar en un centro de alto rendimiento. Ella sabía que cada segundo dentro del gimnasio era sostenido por noches de insomnio y cuentas apretadas. Más que las medallas, lo que la movía era la promesa de honrar a su abuelo, que había fallecido un año antes, poco después de verla ganar su primera medalla internacional. De él era el salto del abuelo, el movimiento que ahora simbolizaba tanto su dolor como su esperanza. Los primeros días de aquel mes estuvieron marcados por entrenamientos exhaustivos. El gimnasio olímpico en París parecía un mundo distante de Iztapalapa, pero Sofía llevaba consigo la misma disciplina que había aprendido en casa cuando no tenía colchonetas adecuadas y usaba el suelo duro como área de entrenamiento. Cada calentamiento, cada repetición de los movimientos, era una batalla contra el recuerdo de la caída sufrida el año anterior. La lesión en el tobillo todavía le dolía de vez en cuando, pero era la mente la que la traicionaba. El miedo a equivocarse de nuevo, a sentir el mismo dolor, a decepcionar a todos los que creían en ella. Los entrenadores insistían en que dejara de lado el salto peligroso, recordándole que la consistencia era suficiente para ganar una medalla. Pero Sofía llevaba en silencio la convicción de que no bastaba con vencer. Ella necesitaba vencer de la manera correcta, cumpliendo la promesa, costara lo que costara. En las redes sociales comenzaron a llamarla la Cenicienta mexicana. Para muchos era solo otra atleta de un país sin tradición en la gimnasia, que por casualidad había llegado a una final. Esa visión la incomodaba profundamente. Ella no quería ser recordada como un improbable cuento de hadas, sino como alguien que entrenó con la misma intensidad y dedicación que las grandes potencias. Había periodistas que repetían que sin apoyo estructural era imposible competir en igualdad de condiciones. En el fondo, Sofía sabía que tenían razón sobre las dificultades, pero se negaba a aceptar que aquello definiera su destino. En el comedor de la Villa Olímpica veía a las atletas estadounidenses y rusas con sus enormes equipos, fisioterapeutas y psicólogos, mientras ella solo contaba con su entrenador principal y el fisioterapeuta de la delegación mexicana. Aún así, al mirar el uniforme verde de su selección, sentía el peso y el orgullo de representar sus raíces. Las mañanas comenzaban temprano, con calentamiento a las 7, cuando la mayoría de los atletas todavía se arrastraba para desayunar. A Sofía le gustaba llegar antes, sentir el vacío del gimnasio
y escuchar solo el sonido de su respiración mientras estiraba los músculos. Era en esos momentos silenciosos que recordaba a su abuelo, cómo él aplaudía para marcar el ritmo de los movimientos y decía que la gimnasia no era solo fuerza, sino también música. Él insistía en que la cultura mexicana debía estar presente en todo lo que ella hiciera. Por eso, incluso en la final olímpica, quería mantener pequeños gestos de danza folclórica dentro de su rutina, como una forma de llevarlo consigo. Este recuerdo le daba fuerzas, pero también aumentaba la presión, porque sabía que cualquier error podría ser interpretado como falta de seriedad ante los jueces. Aún así, se aferraba a esa herencia como la parte más grande de sí misma. El peso del mes comenzaba a intensificarse cuando el equipo técnico insistía en que no arriesgara el salto del abuelo. Había un debate constante en las reuniones. Por un lado, la comisión defendía un enfoque seguro, argumentando que un buen desempeño podría traer una medalla inédita para México. Por otro, estaba Sofía, con el recuerdo vivo de la promesa que le había hecho en el hospital al sostener la mano débil de su abuelo por última vez. Ella nunca les había contado toda la verdad a los entrenadores, solo decía que necesitaba el salto para sentir la rutina completa. El dilema la consumía: traicionar la memoria de su abuelo y jugar a lo seguro, u honrarla y arriesgarlo todo. En la soledad de su cuarto en la Villa Olímpica, ensayaba mentalmente cada paso, intentando convencerse a sí misma de que la valentía aún era mayor que el miedo. A mitad de la primera semana, un entrenamiento abierto al público atrajo a periodistas y aficionados curiosos. Sofía notó las miradas desconfiadas cuando su nombre fue anunciado. Algunos aplaudieron con entusiasmo, pero otros se mostraron indiferentes, esperando solo que las estrellas consagradas entraran en la pista. Durante su presentación de calentamiento, intentó ejecutar el salto que había estado evitando. En el aire, la sensación fue la misma de siempre. Por un instante, creyó que estaba libre, pero al aterrizar sintió el tobillo vibrar de dolor y desequilibrio. No se cayó, pero tampoco logró mantener la confianza en la mirada. Los susurros en las gradas se transformaron en comentarios escritos minutos después, esparcidos por internet. No va a aguantar. Otra promesa frágil. Leer esas frases esa noche la afectó. Sofía se quedó en silencio, acostada en la cama, mirando al techo, y solo pudo conciliar el sueño cuando recordó la voz de su abuelo, diciendo: «Naciste para sorprender». Los días siguientes fueron aún más pesados. El entrenador redujo el número de veces que podía intentar el salto, alegando que era necesario preservar el tobillo. Esa decisión la frustraba, porque cada intento significaba no solo entrenamiento físico, sino también valentía mental. Sin la práctica constante, la confianza disminuía. Fuera del gimnasio, evitaba salir para interacciones sociales con otros atletas, prefiriendo quedarse en su cuarto, escribiendo en un cuaderno sencillo donde registraba recuerdos de su abuelo y frases motivacionales que él solía decir. Era la forma de mantener la cabeza en alto cuando el cuerpo insistía en recordarle sus límites. Una noche, después de la cena, recibió una videollamada de su madre. La pantalla mostraba la casa sencilla de Iztapalapa, los vecinos reunidos para ver los entrenamientos por televisión. «Todos estamos contigo», dijo la madre emocionada. Fue en ese instante que Sofía se dio cuenta de que no llevaba solo un sueño individual, sino colectivo. Con la aproximación de la final, cada detalle adquiría un peso inmenso. Sofía ajustaba su alimentación, obedecía los horarios de sueño e intentaba mantener la mente concentrada, pero el cuerpo respondía con señales de ansiedad. Sudor frío en las manos, palpitaciones e insomnio. Una madrugada se levantó
y fue al balcón de la Villa Olímpica. El silencio de la ciudad contrastaba con la agitación dentro de ella. Pensó en su abuelo, recordando cuando él le decía que la valentía no era la ausencia de miedo, sino avanzar aún con él presente. Aquello la reconfortó, pero no eliminó las dudas. Se preguntaba si realmente valdría la pena arriesgar la medalla con un salto que nadie reconocería oficialmente. El dilema entre tradición y estrategia la perseguía como una sombra. Aún así, cuando cerraba los ojos, veía la sonrisa orgullosa de su abuelo, y eso bastaba para reavivar el deseo de seguir adelante, costara lo que costara. En el penúltimo entrenamiento antes de la competición, Sofía decidió desafiar las recomendaciones. Le pidió al entrenador unos minutos extra y sola en la pista respiró hondo antes de iniciar la preparación. Cada movimiento de la carrera de aproximación parecía resonar dentro del gimnasio vacío. Cuando finalmente saltó, sintió la misma mezcla de miedo y libertad. La ejecución fue limpia, pero el tobillo se quejó al tocar el suelo. Se tambaleó por un instante, luego levantó los brazos, como siempre hacía para finalizar. No había público, pero ella sabía que había dado un paso decisivo. El entrenador, que miraba desde lejos, asintió en silencio, sin reprenderla. Él sabía que no podía impedir esa elección. Sofía salió del gimnasio con una sensación agridulce. Dolor físico y miedo aún presentes, pero acompañados de una chispa de confianza que comenzaba a crecer. Por primera vez, creyó que tal vez fuera posible. En la víspera de la final, el ambiente de la Villa Olímpica era diferente. Los atletas circulaban de un lado a otro, algunos intentando relajarse con música en los auriculares, otros corriendo para ajustes de última hora. Sofía caminaba despacio, absorbiendo cada detalle como si quisiera guardar ese momento para siempre. Sabía que, independientemente del resultado, ese sería el día más importante de su vida. Por la noche se acostó temprano, pero el sueño no llegaba. Se quedaba recordando a su abuelo sentado en una silla de plástico en el patio de casa, aplaudiendo mientras ella ensayaba giros y saltos improvisados. También recordó la última conversación que tuvieron en el hospital, cuando él le pidió que nunca dejara de poner el alma en cada movimiento. Las lágrimas vinieron, pero ella no intentó contenerlas. Dormirse con los ojos llorosos parecía, de alguna forma, más verdadero que obligarse a fingir fuerza todo el tiempo. En la mañana de la final, la realidad la golpeó de lleno. El desayuno parecía insípido, y el corazón se le aceleraba solo con mirar el uniforme doblado sobre la cama. Al entrar en el transporte de la delegación, vio a otras gimnastas a su alrededor. Algunas se reían, otras estaban tan serias como ella. En el trayecto hasta la arena, mantuvo los auriculares puestos, pero casi no escuchó la música. Su mente repetía mentalmente la secuencia de la rutina. El gimnasio estaba lleno, banderas de varias naciones ondeando, y el público vibraba con cada presentación. Cuando llegó su turno de calentar, el silencio se transformó en expectativa. Sofía respiró hondo y en medio del ruido buscó dentro de sí aquel patio en Iztapalapa, donde todo había comenzado. Allí, con una simple alfombra de suelo, había aprendido que la grandeza no necesitaba de escenarios lujosos para nacer. Mientras esperaba su turno para entrar, Sofía observaba las notas de las competidoras anteriores. Algunas alcanzaban marcas altísimas, principalmente las estadounidenses y chinas, dejando claro que la disputa sería reñida. El entrenador intentó darle instrucciones rápidas, pero ella casi no las escuchaba. Su cuerpo parecía distante, como si estuviera en piloto automático. Sentía los dedos de las manos fríos, el corazón acelerado, pero también había una calma extraña, como si todo ya estuviera decidido. Cuando el llamado sonó, caminó hacia la pista con pasos firmes. La arena entera pareció silenciarse por un instante. En medio de la multitud,
Logró escuchar voces en español provenientes de algunos aficionados mexicanos, y eso le calentó el pecho. Ella sabía que ese momento no le pertenecía solo a ella. Era un pedazo de la historia de todos los que creyeron, incluso cuando nadie más lo hacía. El inicio de la rutina transcurrió con precisión. Cada movimiento de danza, cada giro, cada salto intermedio parecía sincronizado con algo más grande. Sofía había decidido incluir elementos de danzas folclóricas mexicanas, discretos, pero llenos de significado. El público se dio cuenta y reaccionó con aplausos espontáneos, algo raro en gimnasia de suelo. Ella se permitió sonreír por un breve segundo, sin perder el enfoque. El cuerpo respondía bien, a pesar de la tensión, y el ritmo de la música envolvía a la audiencia. Con cada secuencia bien ejecutada, el entrenador, desde el lateral, mostraba alivio, pero también expectativa por el final. Todos sabían que la decisión estaba guardada para el momento del salto. Sofía, sin embargo, no quería pensar en el futuro. Mantuvo la mente anclada en cada segundo presente, como si la rutina fuera un hilo frágil que podría romperse si se distraía. El instante decisivo aún estaba por venir, pero el corazón ya le latía como si fuera ahora. Llegó el momento en que el salto final se acercaba. Sofía sabía exactamente en qué punto de la música estaba. Ese compás específico que había repetido cientos de veces en el gimnasio y también mentalmente, en las noches de insomnio. Era el punto sin retorno. Mientras ejecutaba la transición, una secuencia de pasos que recordaban la danza, Jarabe Tapatío, sintió que el corazón se le aceleraba aún más. Los ojos se fijaron en la diagonal de la pista, el espacio que la llevaría al aire para el salto del abuelo. Pensó en su madre, en su hermano, y principalmente en el rostro cansado, pero orgulloso, de su abuelo. El público vibraba, pero el sonido parecía distante. Para Sofía, en ese instante, solo existía ella y el recuerdo de él. Respiró hondo, aceleró la carrera y se lanzó, sabiendo que a partir de ahí no había más posibilidad de dudar. El vuelo fue rápido pero intenso. Por un instante Sofía sintió que su cuerpo desafiaba la gravedad. Ejecutó el movimiento con firmeza, como había soñado tantas veces, pero el aterrizaje trajo la realidad de vuelta con brutalidad. El tobillo cedió levemente, obligándola a luchar para no caer. El gimnasio contuvo la respiración al unísono. Se tambaleó, casi perdió el equilibrio, pero logró afirmarse y levantar los brazos en la tradicional finalización. El silencio se transformó en una explosión de aplausos. Algunos gritos de sorpresa resonaron y ella pudo escuchar claramente voces en español celebrando su valentía. El entrenador, con los ojos llorosos, levantó los puños al aire. Sofía permanecía parada en el centro de la pista, sin aliento, con lágrimas contenidas. Ella sabía que no había sido una ejecución perfecta, pero por primera vez sentía que había vencido algo mucho más grande que cualquier nota. Después de la presentación, Sofía se dirigió rápidamente a un lado, donde el entrenador la recibió con un abrazo firme, sin decir una palabra. Ella aún temblaba, con el cuerpo exhausto y el tobillo palpitando, pero la sensación de logro era mayor que cualquier dolor físico. Las otras atletas la observaban, algunas con miradas sorprendidas, otras con respeto silencioso. La joven sintió por primera vez que no importaba lo que las notas fueran a mostrar. Ella había cumplido la promesa a su abuelo y había enfrentado su mayor miedo. Incluso el público, que minutos antes la consideraba una cenicienta mexicana, parecía reconocerla por su valentía y autenticidad. Las cámaras buscaban cada gesto, pero lo que realmente importaba para Sofía era invisible. La sensación de que, en un mes entero de ansiedad, esfuerzo y miedo,
Había encontrado una fuerza que jamás imaginó poseer. Mientras esperaba los resultados finales, Sofía se sentó sola en un rincón de la arena, respirando profundamente. El silencio a su alrededor parecía reforzar la intensidad de lo que acababa de hacer. Se acordó de las largas noches de entrenamiento, de las lágrimas escondidas en el cuarto de la Villa Olímpica, del apoyo silencioso de su madre y de su hermano, de las manos callosas de su abuelo que corregían cada detalle. Se dio cuenta de que toda la presión, todo el miedo y todas las dudas no eran obstáculos, sino partes indispensables de lo que la hacía única. Cuando finalmente los nombres fueron anunciados y el público estalló en aplausos, Sofía no pensó en medallas, puntos o clasificación. Sintió solo un alivio profundo mezclado con orgullo. Por primera vez supo que había honrado su historia de forma completa y que ese recuerdo la acompañaría para siempre. En los días siguientes, la rutina de la Villa Olímpica perdió el ritmo frenético de las competencias. Sofía aprovechó para descansar, pero incluso en los momentos de pausa, su mente regresaba a aquel salto, a ese instante de libertad mezclado con miedo. Las conversaciones con el entrenador se volvieron más reflexivas que técnicas. Él la animaba a darse cuenta de que el verdadero valor de su presentación no estaba solo en la puntuación. Ella comenzó a entender que la superación, que tanto buscaba, no se mediría en medallas, sino en la valentía de enfrentar aquello que más la aterrorizaba. Cada paso dado, cada lágrima contenida, cada noche de entrenamiento doloroso, parecía ahora tener sentido. Su abuelo, aunque ausente físicamente, estaba más presente que nunca en la memoria y en las pequeñas decisiones que tomaba a cada instante. Al caminar por los pasillos de la Villa Olímpica, observando a otros atletas celebrar victorias o lamentar derrotas, Sofía sintió una extraña sensación de pertenencia. Ya no era solo la Cenicienta mexicana, ni la adolescente con miedo al salto que cargaba desde hacía meses. Se había convertido en alguien que había enfrentado su propia sombra, que se había atrevido a honrar su historia en un escenario que muchos consideraban imposible. El orgullo que sintió no era egocéntrico. Venía de la comprensión de que cada esfuerzo, cada caída y cada dolor la habían moldeado de forma única. Y, en ese momento, entre miradas curiosas y aplausos contenidos de algunos empleados de la delegación, ella sonrió levemente, consciente de que la verdadera conquista no necesitaba ser reconocida por jueces o público, sino por ella misma, que había atravesado el miedo con cuerpo y alma. En la semana siguiente, las repercusiones comenzaron a llegar. Periodistas de diferentes países comentaban sobre el salto inesperado, algunos criticando, otros aplaudiendo la valentía. En las redes sociales, los mensajes de apoyo se multiplicaban, provenientes no solo de México, sino de personas que se identificaban con la lucha y la determinación de Sofía. Ella leía todo con atención, pero sin dejarse llevar por el exceso de elogios o críticas. Cada mensaje era como un recordatorio de que su viaje, marcado por lesiones y miedo, había generado algo que trascendía la simple competición. Aún así, la joven mantenía los pies en la tierra, recordándose que su verdadera victoria estaba en haberse mantenido fiel a la promesa hecha a su abuelo. En medio de entrevistas y compromisos oficiales, Sofía aún se reservaba momentos para sí misma. Caminatas por la Villa Olímpica, ejercicios ligeros y algunos minutos de meditación la ayudaban a procesar todo lo que había vivido. En silencio, revisaba mentalmente cada detalle de su rutina, analizando aciertos y fallas, pero sin castigarse por lo que no salió perfecto. Esta práctica no era solo preparación física, sino también una forma de curación emocional. Ella entendía que aquella experiencia intensa y abrumadora no podía ser completamente planeada o controlada. Al aceptar eso,
sintió una nueva ligereza, como si finalmente pudiera respirar hondo después de semanas cargando una tensión casi insoportable. En una de las últimas noches antes del cierre de la competición, Sofía se sentó en el balcón del alojamiento, observando la ciudad iluminada a lo lejos. El silencio de la noche contrastaba con la intensidad de los días que había vivido. Pensó en su abuelo, en la infancia en Iztapalapa, en las tardes de entrenamiento improvisado y en cuánto todo eso la había preparado para ese momento. Un sentimiento de gratitud la invadió. No era solo por la oportunidad de competir, sino por haber crecido rodeada de personas que, incluso sin recursos, creyeron en ella. Cada sacrificio, cada lágrima, escondida y cada noche en vela habían encontrado su significado. En ese instante, Sofía se dio cuenta de que la superación no era solo enfrentar el miedo, sino también reconocer y valorar cada paso que la llevó hasta allí. En la mañana del último día de competición, el gimnasio estaba más lleno que nunca. El público, atento a cada detalle, esperaba las últimas presentaciones. Sofía se preparaba, ajustando el uniforme, respirando profundamente e intentando desacelerar el corazón acelerado. El entrenador se acercó y, sin palabras, le dio un apretón de manos firme, transmitiendo confianza. Dentro de sí, ella sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Recordó el salto final que la había definido, la promesa hecha a su abuelo y la valentía que tuvo que reunir para realizar todo aquello. Aunque la puntuación no fuera la más alta, ese momento simbolizaba mucho más: el triunfo de la persistencia, del amor y de la lealtad a la propia historia. Al entrar en la pista para la última rutina, Sofía sintió un calor subir por su cuerpo, pero también una extraña sensación de claridad. Cada gesto que hacía le recordaba los entrenamientos en el patio de Iztapalapa. Cada paso remitía a las palabras de su abuelo. Cada salto llevaba consigo recuerdos de noches de dedicación. El público miraba en silencio y ella notaba cada mirada fija. La adrenalina era intensa, pero de algún modo controlada, como si la experiencia le hubiera enseñado a equilibrar miedo y confianza. No había espacio para la duda. Era necesario estar totalmente presente. Ella sabía que estaba allí no solo para competir, sino para honrar algo más grande que cualquier medalla. La música comenzó y cada movimiento fluía con precisión y emoción. Sofía se sintió conectada con cada recuerdo que llevaba: las tardes de entrenamiento con su abuelo, los incentivos de su madre, el apoyo silencioso de su hermano. Cada giro, cada extensión, cada gesto coreográfico tenía un propósito. El salto final se acercaba y el corazón se aceleraba como nunca antes. A pesar de la presión, la mente permaneció enfocada. El salto del abuelo surgía no solo como un desafío técnico, sino como un homenaje, un hilo invisible que unía el pasado con el presente. Al lanzarse al aire, sintió de nuevo la mezcla de miedo y libertad, pero esta vez con confianza, sabiendo que, independientemente del resultado, había logrado algo que ningún juicio podría borrar. El aterrizaje fue firme, aunque el tobillo protestó levemente. Sofía levantó los brazos, respirando hondo, y sintió el silencio momentáneo del gimnasio transformarse en aplausos y gritos. No eran solo saludos por una rutina bien hecha. Era reconocimiento por la valentía y la autenticidad. Ella miró a los lados, viendo la sorpresa en los rostros de otras atletas y la emoción contenida del entrenador. Un sentimiento de alivio y satisfacción inundó su cuerpo. Por primera vez, comprendió que el valor de ese momento no estaba en la perfección técnica, sino en la valentía de arriesgar, en la fidelidad a la memoria de su abuelo y en la conexión con su propia historia. Al bajar de la pista,
Sofía fue recibida por su equipo y algunos compañeros de delegación que, incluso sin entenderlo por completo, demostraban respeto y admiración. Ella sintió una mezcla de dolor y éxtasis, con el tobillo palpitando, pero el corazón ligero. Cada paso al salir del gimnasio era acompañado por flashes de cámaras y murmullos de reconocimiento. Sofía se dio cuenta de que había transformado el miedo en fuerza, la ansiedad en determinación. Más que cualquier resultado oficial, sabía que había cumplido la promesa hecha a su abuelo, y, en ese instante, sintió que aquella experiencia, intensa e inolvidable, sería recordada para siempre, no como un punto final, sino como un hito de superación y valentía. Después de la competición, Sofía tuvo algunos minutos a solas en el vestuario. Se sentó en la pequeña banca, respirando con dificultad, aún sintiendo cada músculo fatigado y el tobillo quejándose. Las manos le temblaban y el corazón todavía parecía querer salirse del pecho. Repasó mentalmente la presentación entera. Cada giro, cada extensión, cada gesto coreográfico que llevaba memoria y significado. Una sensación de plenitud la invadió. No importaba lo que las notas revelaran, en ese instante sabía que había logrado algo más grande que cualquier reconocimiento público. La superación tenía un sabor silencioso, íntimo, que nadie podría quitarle. Mientras regresaba al alojamiento, caminando lentamente por los pasillos concurridos, Sofía se dio cuenta de la dimensión de todo lo que había enfrentado. El cansancio físico era intenso, pero la sensación de realización y pertenencia era aún mayor. Pensó en Iztapalapa, en su abuelo y en los primeros pasos de entrenamiento improvisados en casa. Cada sacrificio, cada dolor y cada lágrima de los meses anteriores ahora se transformaban en fuerza. El apoyo de su familia y su propia valentía habían creado un hilo invisible que la guiaba a través de cada obstáculo. Por primera vez se sintió completa, sabiendo que se había mantenido fiel a sí misma y a la promesa que llevaba. La superación, en fin, no era solo sobre vencer a los demás, sino sobre vencerse a sí misma. En los días que siguieron, la repercusión de la final se extendió rápidamente. Sofía comenzó a recibir mensajes de jóvenes gimnastas de México y de otros países, relatando cómo se habían sentido inspiradas por su valentía. Leía cada mensaje, con atención, algunos incluso provocándole lágrimas silenciosas. Se dio cuenta de que su gesto tenía un impacto mayor de lo que imaginaba. No se trataba solo de técnica o resultados, sino de mostrar que la determinación y la fidelidad a uno mismo podían tocar a otras personas. Por primera vez, Sofía entendió que su historia no era solo de ella, sino de todos los que se veían reflejados en su viaje de superación. A pesar de las celebraciones y el reconocimiento, la gimnasta todavía se reservaba momentos de introspección. Caminaba sola por el alojamiento, reflexionando sobre cada instante del mes más intenso de su vida. Sentía el cuerpo cansado, pero la mente clara. Pensaba en las noches de entrenamiento, en las lágrimas silenciosas, en las conversaciones con el entrenador y en los pequeños gestos de apoyo de la familia. Cada recuerdo era ahora parte de algo más grande, la certeza de que había enfrentado el miedo y cumplido la promesa hecha a su abuelo. Sofía no necesitaba medallas para validar su conquista. La verdadera victoria estaba en la valentía de arriesgar, de mantenerse fiel a su propia historia y de transformar el dolor en fuerza. En los últimos días en la Villa Olímpica, Sofía se permitió pequeñas celebraciones silenciosas. Cada paso por el gimnasio, cada saludo recibido de otros atletas, iba acompañado de una sensación de ligereza inédita. Ella sabía que había hecho historia a su manera, y eso bastaba. No tenía prisa por absorber elogios o entender las repercusiones externas.
Su prioridad era procesar internamente todo lo que había vivido. Cada músculo dolorido, cada noche de insomnio, cada lágrima escondida, ahora se transformaba en aprendizaje. Sofía se dio cuenta de que la superación no era solo alcanzar resultados, sino también lidiar con la intensidad del propio miedo y transformarlo en acción, honor y valentía. En el cuarto, mientras organizaba los equipos y el uniforme, se acordó de las tardes en el patio de Iztapalapa, de las manos firmes de su abuelo corrigiendo los giros, del incentivo silencioso de su madre y de la presencia constante de su hermano. Cada recuerdo era un hilo invisible que la conectaba a su historia y a lo que realmente importaba. El salto que antes provocaba miedo, ahora simbolizaba la esencia de todo lo que había logrado. Valentía, perseverancia y fidelidad a la memoria de quien creyó en ella primero. Sofía se sonrió a sí misma en el espejo, sintiendo una paz que jamás había experimentado. Había atravesado el mes más desafiante de su vida, y la sensación de plenitud era intensa, silenciosa y profunda. Mientras los últimos días de la competición terminaban, Sofía se dio cuenta de cómo su percepción sobre el éxito había cambiado. Ya no se trataba de medallas o aplausos, sino de la valentía de enfrentar lo que parecía imposible. Cada entrenamiento intenso, cada noche de miedo e incertidumbre, cada momento de duda, ahora se mostraba esencial para su transformación. Ella entendía que la verdadera grandeza estaba en reconocer los límites y superarlos, en honrar su propia historia y mantenerse fiel a la promesa hecha a su abuelo. La sensación de crecimiento era silenciosa, pero profunda, como si cada paso dado llevara una fuerza invisible que la acompañaría para siempre. En una de las últimas noches, en la Villa Olímpica, Sofía caminó hasta el balcón una vez más, observando las luces de la ciudad reflejándose en la oscuridad. Sintió una mezcla de nostalgia y alivio, como si el mes entero hubiera sido una prueba de resistencia física, mental y emocional. Pensó en todo lo que había vivido, las expectativas externas, el miedo al salto, la presión de la familia y de los medios, el propio dolor del cuerpo, y al mismo tiempo reconoció la fuerza que descubrió dentro de sí. Había cumplido la promesa, transformado el miedo en valentía y demostrado que su identidad, sus raíces y su historia eran tan valiosas como cualquier medalla o reconocimiento oficial. En el último día, antes de dejar la Villa Olímpica, Sofía se aseguró de visitar el gimnasio una última vez. Caminó por la pista vacía, tocando ligeramente el suelo, recordando cada paso, cada giro y cada salto que había ejecutado en ese mes. El silencio del lugar contrastaba con el ruido intenso de la competición, pero para ella había una energía silenciosa, casi palpable, que llevaba consigo recuerdos de esfuerzo y superación. Sintió gratitud por haber tenido la oportunidad de vivir todo aquello y una comprensión profunda de que el verdadero crecimiento a menudo surge en los momentos de mayor desafío, cuando uno se ve forzado a enfrentar miedos que parecen insuperables. Mientras empacaba su mochila para partir, Sofía miró una vez más los carteles de las atletas en los pasillos, los espacios de entrenamiento, y sintió una paz tranquila. El mes había sido intenso, pero ella salía transformada, con la confianza de quien descubrió algo esencial sobre sí misma. Había enfrentado miedos, honrado promesas y vivido experiencias que muchos jamás conocerían. Cada paso, fuera del gimnasio, ahora llevaba la memoria de lo que había logrado: valentía, dedicación y autenticidad. Sofía sabía que esa experiencia no terminaría con el mes. La acompañaría como un recordatorio constante del poder de mantenerse fiel a la propia historia y de creer en la propia fuerza. Durante el viaje de regreso a México, Sofía tuvo tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido.
Miraba por la ventana del avión, viendo la ciudad acercarse, y sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Cada recuerdo del mes más intenso de su vida surgía con detalles vívidos: los entrenamientos exhaustivos, el dolor del tobillo, el salto arriesgado, el silencio antes del público y los aplausos después de la ejecución. Se daba cuenta de que cada experiencia, buena o mala, había contribuido a la construcción de su fuerza interior. Incluso sin medallas en sus manos, se sintió ganadora por haber enfrentado los mayores obstáculos: el miedo, la impresión y la incertidumbre. Al llegar a Iztapalapa, la recepción fue sencilla pero cargada de emoción. Su madre y su hermano la esperaban con abrazos fuertes y miradas orgullosas. Sofía se dio cuenta de que, aunque los focos y el reconocimiento internacional eran importantes, lo que realmente importaba era el vínculo con aquellos que siempre creyeron en ella. Caminando por las calles familiares, sintió una sensación de plenitud. La promesa hecha a su abuelo había sido cumplida, y ella llevaría su memoria en cada paso a partir de ese momento. La superación no se resumía a medallas o elogios, sino a la valentía de mantenerse fiel a sí misma y a su propia historia, transformando el dolor en fuerza y el miedo en determinación. En los días que siguieron, Sofía volvió a los entrenamientos ligeros en Iztapalapa, pero de forma diferente. Ya no se trataba solo de perfeccionar movimientos o de alcanzar puntuaciones, sino de redescubrir la gimnasia como parte de su vida, como algo que llevaba recuerdos y significados. Cada giro en el suelo, cada salto, iba acompañado de recuerdos de su abuelo, de las noches de dedicación y del salto final en la Olimpiada. Había una nueva ligereza en su cuerpo y en su mente. Se dio cuenta de que la superación no era un punto final, sino un proceso continuo, y que cada pequeña conquista a partir de ese mes se volvería aún más significativa. En conversaciones con jóvenes gimnastas de la comunidad, Sofía comenzó a compartir su experiencia, sin exageraciones ni lecciones de moral, solo la historia real de esfuerzo, miedo y valentía. Recordaba cómo, antes, miraba a atletas de otros países y sentía que nunca podría alcanzarlas. Ahora podía mostrar que, con dedicación y fidelidad a la propia historia, era posible superar limitaciones, enfrentar miedos y transformar sueños en realidad. La conexión que surgía con las chicas que la escuchaban era silenciosa, pero intensa. Ellas entendían que la verdadera fuerza no estaba solo en las medallas, sino en la valentía de ser fiel a sí misma, incluso ante todo el escepticismo. En los días siguientes, la rutina de Sofía pasó a ser más equilibrada. Ella dividía el tiempo entre entrenamientos ligeros, fisioterapia para el tobillo y momentos con la familia. Cada sesión de entrenamiento era ahora un espacio de reconexión consigo misma, sin la presión intensa de una competición inminente, pero todavía cargada de disciplina y enfoque. Durante esos días, observaba a las jóvenes de la comunidad inspirarse en ella, haciendo preguntas sobre técnicas, pero también sobre cómo lidiar con el miedo, la ansiedad y la presión. Sofía respondía con sinceridad, contando sobre la lesión que casi interrumpió su carrera y el miedo paralizante del salto del abuelo, sobre las noches en vela entrenando sola, sobre la responsabilidad de honrar la memoria de alguien que ya no estaba físicamente, pero cuyo legado la acompañaba en cada movimiento. Se daba cuenta de que compartir su historia hacía su recorrido más real, más humano y más significativo. Al mismo tiempo, los periódicos y redes sociales seguían repercutiendo su presentación olímpica. Algunos artículos eran elogiosos, otros críticos, pero Sofía aprendió a filtrar lo que realmente importaba. Ella leía solo mensajes que transmitían emoción genuina, historias de personas que se sentían animadas por su valentía.
Cada relato recibía una atención especial, pues mostraba que el impacto del mes más intenso de su vida trascendía los límites del gimnasio y de las puntuaciones. Al compartir sus experiencias, se daba cuenta de que la superación no era un logro solitario, sino algo que podía inspirar a otros a enfrentar sus propios miedos, a persistir incluso ante las dificultades y a encontrar fuerza en historias de vida reales, cargadas de emoción, aprendizaje y humanidad, exactamente como su propia trayectoria. Sofía comenzó a notar cambios sutiles en sí misma. La confianza adquirida durante aquel mes intenso se reflejaba en pequeñas actitudes del día a día. Sonreía más, tomaba decisiones sin dudar y sentía menos ansiedad ante nuevos desafíos. La relación con su cuerpo también se transformó. Ya no había miedo a equivocarse, solo respeto y conciencia de los límites, recordando siempre el esfuerzo que necesitó para superarlos. Cada movimiento de gimnasia se convertía entonces en un acto de libertad, una reafirmación de que ella podía enfrentar lo desconocido sin dejarse paralizar. Más importante que cualquier reconocimiento externo era la sensación de integridad, de mantenerse fiel a su propia historia y de llevar consigo la memoria de su abuelo de manera viva y presente en cada gesto. Durante los entrenamientos comunitarios, Sofía empezó a notar miradas de admiración y curiosidad de las niñas más jóvenes, que veían en ella no solo a una atleta de éxito, sino a alguien que había enfrentado el miedo y transformado el dolor en fuerza. Cada explicación que daba, cada gesto que demostraba paciencia y dedicación, fortalecía la conexión con esas jóvenes. Se dio cuenta de que, además del rendimiento en sí, había un impacto humano que superaba medallas y notas. Inspirar a otras personas a creer en sí mismas, a superar obstáculos y a reconocer que la valentía verdadera surge de la fidelidad a la propia historia, de la persistencia ante las adversidades y de la valentía de arriesgar incluso cuando todo parece incierto. A medida que el mes llegaba a su fin, Sofía comenzó a reflexionar sobre lo que había vivido y aprendido. Cada entrenamiento, cada desafío y cada momento de miedo se consolidaban en recuerdos vívidos que moldearían su manera de encarar el futuro. Ella entendía que la superación no era solo sobre resultados, sino sobre enfrentar límites personales y asumir riesgos que parecían imposibles. El recuerdo del salto del abuelo, que antes provocaba pánico, ahora era un símbolo de valentía y persistencia. Cada paso que daba llevaba la fuerza de aquel mes, como si cada movimiento fuera parte de un hilo invisible que unía el pasado, sus raíces y su propia identidad con el presente y el futuro que aún estaba por venir. En el último día del mes, Sofía caminó por el gimnasio vacío, tocando ligeramente el suelo de la pista, respirando hondo y absorbiendo el silencio a su alrededor. Sintió una mezcla de gratitud, alivio y orgullo silencioso. No había necesidad de medallas, aplausos o reconocimiento público. Lo que importaba estaba dentro de ella. Cumplió la promesa hecha a su abuelo, enfrentó el miedo que la paralizaba y descubrió una fuerza interior que no sabía que existía. El mes entero, con todos los desafíos y momentos de dolor, se transformó en un hito de su vida. Una experiencia que ella llevaría como una cicatriz emocional, silenciosa, profunda y poderosa, recordándole siempre que la verdadera grandeza está en la valentía de ser fiel a sí misma y a su propia historia. Cuando regresó a casa, en Iztapalapa, la rutina ya parecía más ligera, pero el recuerdo del Mesolímpico permanecía vívido. Sofía se sentaba a la mesa con la familia, conversaba con amigas de la comunidad y, incluso en tareas simples, llevaba consigo la sensación de que había atravesado algo transformador. Cada gesto, cada palabra,
Cada sonrisa tenía un peso diferente ahora. No se trataba de gloria o reconocimiento externo, sino de una conquista silenciosa, íntima y poderosa. Se daba cuenta de que la superación que muchos asociaban solo con medallas era en realidad sobre la valentía, la fidelidad a la propia historia y la capacidad de enfrentar miedos profundos. Sofía continuó entrenando, pero de forma más consciente, respetando límites y valorando cada paso de progreso. La memoria del abuelo, el salto arriesgado y el mes de desafíos permanecieron vivos como cicatrices emocionales, recordándole diariamente de lo que era capaz de lograr cuando se mantenía fiel a sí misma. La joven gimnasta sabía que más que cualquier resultado o aplauso, había conquistado algo duradero. Autoconfianza, resiliencia y la certeza de que su historia era única y que su valentía podría inspirar a otros de maneras que ella ni siquiera imaginaba. La superación, en fin, se convirtió en una parte inseparable de quien era y de quien seguiría siendo.